Bienvenidos a Píldora de Sabiduría y Bienestar MKD, el espacio de sabia MKD dentro de MKD Infinito, donde cada palabra vibra en serenidad y cada reflexión es medicina para el alma. Hoy vamos a hablar de un tema que parece antiguo, pero que sigue siendo una guía poderosa para nuestra vida moderna: el estoicismo. Muchos creen que ser estoico es ser frío, distante, casi un robot. Pero la verdadera esencia del estoicismo es aprender a vivir con calma, aceptar lo que no podemos cambiar y transformar cada dificultad en sabiduría. En este episodio descubrirás cómo aplicar la filosofía estoica sin perder tu humanidad, cómo cultivar serenidad en medio del caos y cómo recordar que tu paz interior es tu mayor fuerza. Iniciamos y disfruten el tema. Normalmente, cuando la cultura popular intenta representar a alguien con un dominio absoluto sobre sus emociones, el resultado es, casi robótico. Totalmente. O sea, la figura arquetípica es el señor Spock de Star Trek, una especie de entidad de pura lógica inquebrantable que levanta una ceja ante el caos y parece carecer por completo de cualquier, atisbo de alegría, de tristeza o de pasión humana. Y es una imagen que la ficción nos vende como el ideal de la resiliencia. Ya, pero a ver, esa representación crea un malentendido monumental sobre lo que significa realmente dominar la propia mente. Claro. Porque mostrar una línea plana, desprovista de afecto, pues puede ser muy útil para un guión de ciencia ficción. Pero en la realidad humana, intentar extirpar las emociones es un objetivo no solo imposible, sino profundamente destructivo. O sea, la verdadera fortaleza psicológica no consiste en anestesiar el sistema nervioso. Exacto. Y precisamente por eso, el objetivo de nuestra inmersión de hoy es desmantelar ese mito pieza por pieza. Sobre la mesa tenemos la obra Cómo ser un estoico, de Massimo Pigliucci, que es científico y filósofo. Y la misión de los textos que vamos a diseccionar hoy no es enseñar a nadie a convertirse en un autómata. Que va para nada. El núcleo del estoicismo clásico traído al siglo XXI es aprender a identificar las emociones, comprender esa mecánica oculta que las detona y al final redirigir esa energía a nuestro favor. Es que vivimos inmersos en una era que está definida por la sobreestimulación, ¿sabes? Y con unos niveles de ansiedad sin precedentes en la sociedad. Ya, desde luego. Y claro, quien busque un poco de refugio hoy en día se encuentra con un mercado saturadísimo de retiros espirituales, de soluciones rápidas y corrientes filosóficas súper descafeinadas. Pero lo que Pigliucci plantea, basándose en textos milenarios, es un marco estructural, una filosofía eminentemente práctica para navegar por este ruido contemporáneo. Sin tener que irse a vivir a una montaña, claro. Eso es, sin aislarte del mundo real. Y a ver, esa promesa de serenidad aplicable al día a día es súper atractiva, pero también genera cierto escepticismo, ¿no? Porque resulta peculiar que un científico y filósofo contemporáneo formado en el rigor académico moderno decida adoptar un sistema de creencias forjado en la Grecia y la Roma de hace 2000 años. Bueno, el autor describe una especie de crisis de sentido después de alejarse del catolicismo en su juventud. Y sin esa brújula moral, el mercado de las ideas modernas parece haberle decepcionado bastante. Sí, el viaje intelectual que describe es muy sintomático, del pensamiento moderno. Totalmente. Tras abandonar la religión dogmática, Pigliucci evaluó las grandes alternativas seculares. Por un lado, analizó este llamado nuevo ateísmo, impulsado por figuras científicas muy famosas. Pero que siempre están muy enfadados, ¿no? Claro, encontró que operaba desde una confrontación constante, resultando a menudo muy hostil e intolerante. Luego miró hacia el budismo secular, que es una vía muy popular en Occidente hoy en día. Sí. Pero claro, para una mente entrenada en la biología evolutiva como la suya, ciertos textos y conceptos resultaban, demasiado opacos o requerían un salto hacia el misticismo que él no estaba dispuesto a dar. O sea que el humanismo secular también pasó por su filtro y según las fuentes le pareció un marco demasiado clínico. Exacto. Es decir, depender puramente de la ciencia para dictar los valores diarios carece un poco del tejido narrativo y, la calidez que estructuran una comunidad. Pigliucci necesitaba algo que no exigiera fe ciega, que fuera resistente al escrutinio científico, pero que te diera directrices claras sobre
cómo actuar un martes por la mañana frente a un cabreo en el trabajo. Y ahí es donde el estoicismo encajaba en la intersección perfecta. Y su compatibilidad con la ciencia moderna no es casualidad, ojo. Los estoicos originales fundamentaban su ética en la mejor comprensión de la naturaleza y la física que tenían en su momento. O sea que al actualizar esa comprensión con la ciencia moderna, la estructura sigue en pie. Sigue firmísima. No pide creer en milagros, pide observar la realidad y usar la razón humana para adaptarse a ella. A mí la sensación que me da leyendo los textos es que el estoicismo funciona como una especie de sistema operativo de código abierto para la salud mental moderna. ¡Ostras! ¡Qué buena analogía! ¿Verdad? Porque gran parte del software terapéutico actual está construido sobre las líneas de código que escribieron estos filósofos hace siglos. Por ejemplo, el libro detalla cómo la terapia cognitivo-conductual, o incluso la logoterapia de Viktor Frankl, extraen sus mecanismos centrales directamente del pensamiento estoico. Es que profundizar en esa conexión con la terapia cognitivo-conductual es vital para entender por qué sigue vigente. La premisa central de esta terapia es que nuestros problemas psicológicos rara vez provienen de los eventos externos en sí, sino de las interpretaciones o distorsiones cognitivas que hacemos sobre esos eventos. Claro, el cómo nos lo contamos a nosotros mismos. Eso es. Y es un calco literal de la máxima de Epicteto, que sostenía que no son las cosas las que nos perturban, sino los juicios que hacemos sobre esas cosas. La terapia moderna te enseña a identificar ese juicio falso y a reestructurarlo. Y lo fuerte es que las cifras respaldan la eficacia clínica de esto. En las fuentes se destaca un estudio empírico llamado Stoic Week, la Semana Estoica, coordinado por la Universidad de Exeter. Ah, sí, buenísimo. Pues consiste en pedir a un grupo variado de personas que apliquen los principios estoicos en su rutina durante una sola semana. Y los datos mostraron un aumento del 9% en emociones positivas y una mejora del 14% en satisfacción vital. O sea, lograr un salto del 14% en bienestar en apenas 7 días plantea, preguntas muy serias sobre la potencia de esta estructura de pensamiento. Dice impacto a tan corto plazo se explica precisamente por el cambio de marco. A ver, las terapias modernas suelen aplicarse para tratar una patología específica, ¿no? Como un parche temporal para un problema agudo. El estoicismo, en cambio, ofrece un paradigma holístico. Ya, te cambia la base. Te reescribe las reglas básicas de cómo interactúas con la adversidad. Entonces, la reducción del estrés es un subproducto inmediato. No es que el mundo exterior cambie en esa semana de experimento, es que cambia tu arquitectura interna para procesar el mundo. Y para comprender esa arquitectura interna, creo que es necesario rastrear cómo se fraguaron estas ideas, porque no nacieron en un laboratorio aséptico, sino en el barro de la vida humana. Las fuentes relatan la fundación del estoicismo con una narrativa casi de película. Totalmente cinematográfica, sí. Tenemos a Zenón de Citio, que era un próspero mercader fenicio que naufraga en el Mediterráneo y de un plumazo pierde la totalidad de su fortuna. Termina varado en Atenas, entra por casualidad en una librería, empieza a leer relatos sobre Sócrates y se queda tan fascinado que pregunta al librero dónde puede encontrar pensadores así en esa ciudad. Y el destino interviene justo ahí porque el librero señala por la ventana a un filósofo que pasaba por la calle en ese preciso momento, que era Crates de Tebas, de la escuela de los cínicos, y Zenón decide convertirse en su discípulo. Pero claro, Zenón aún arrastraba el ego y los condicionamientos de su antigua vida de mercader rico, ¿no? Las apariencias le importaban muchísimo. Lógico, venía de la élite. Pues para quebrar ese condicionamiento, Crates recurre a un método bastante radical. Le pide a Zenón que camine por la ciudad cargando una olla de barro llena de sopa de lentejas. Madre mía. Y cuando Zenón intenta esconder la olla, por pura vergüenza, Crates va y la golpea con su bastón. En medio de todo el mundo. La olla se hace añicos, la sopa le mancha la ropa y las piernas a Zenón delante de toda la multitud, y este sale corriendo súper humillado. Y Crates le persigue gritando que no le había pasado nada terrible. Esa es la semilla de la psicología estoica. Es que esa anécdota ilustra a la perfección la disección de la vergüenza. A ver, el líquido derramado no le está causando dolor físico ni un daño real. Todo el sufrimiento de Zenón proviene exclusivamente de su propio juicio sobre lo que la gente en la calle podría estar pensando de él. Claro, el qué dirán. Exacto.
Crates le estaba forzando a separar la realidad objetiva, que es simplemente sopa en las piernas, de la construcción mental, que es mi reputación está arruinada. Y a partir de esos experimentos sociales tan rudimentarios, figuras posteriores como Crisipo dotaron al estoicismo de un esqueleto intelectual mucho más formal. Las fuentes utilizan la metáfora del jardín de Crisipo para ilustrar cómo organizaron su campo de estudio. Para lograr una mente resistente, no bastaba con dar consejitos sueltos, hacía falta cultivar un ecosistema. Y la brillantez de la metáfora del jardín es su interdependencia. A ver, pensemos en un terreno. La base, la tierra fértil que nutre todo el sistema, representa la física. Y para los antiguos, la física englobaba entender el cosmos, la biología y la psicología humanas. Sin entender la realidad empírica, nada puede crecer ahí. ¿Tiene sentido? Y alrededor de ese terreno se levanta una valla protectora que encarna la lógica. Su función es defender el intelecto contra las falacias, los engaños y los malos razonamientos que podrían corromper la mente. Y claro, el objetivo de preparar la tierra y poner la valla no es quedarte mirando el terreno vacío, sino cosechar los frutos. Y esos frutos representan la ética, o sea, el desarrollo de un buen carácter y la capacidad de actuar correctamente en sociedad. Eso es. Y lo fascinante de esta estructura que Epicteto desarrolla luego a través de las disciplinas del deseo, la acción y el consentimiento, es que los estoicos despreciaban el estudio teórico por el simple postureo intelectual, por así decirlo. Aprender lógica o física era puramente una herramienta para vivir mejor. Y todo este aparato teórico convergía en el primer gran axioma de la ética estoica, que está vinculado directamente a la disciplina del deseo, y es la famosísima dicotomía del control. Uy, sí. Epicteto traza una línea divisoria implacable. En un lado está todo lo que recae bajo nuestra soberanía directa, que son nuestras opiniones, motivaciones, impulsos y acciones. Y en el otro lado agrupa absolutamente todo lo demás. ¿Todo? La salud del cuerpo, la riqueza, el estatus social, el clima y, muy importante, las acciones y opiniones de los demás. A ver, pero si uno analiza esa lista desde una mentalidad moderna, surge un conflicto evidente. Si mi reputación o el resultado de un proyecto en el que he trabajado meses o mi propia salud no están bajo mi control directo, la filosofía podría interpretarse como una excusa para el nihilismo. ¿Qué incentivo hay para esforzarse si el resultado final es incontrolable? Ya, ese es el malentendido más frecuente, confundir la aceptación del resultado con la pasividad en el proceso. Y para resolver esta fricción, Cicerón propuso la analogía del arquero, que Pigliucci rescata en el libro de una forma magistral. Cuéntame. Pues imagínate a un arquero entrenando para una competición. Todo el trabajo previo le pertenece. Elegir bien la madera del arco, la tensión de la cuerda, estudiar su postura, enfocar la vista. El esfuerzo ahí debe ser del 100%. Vale. Hasta el milisegundo exacto en el que suelta la cuerda. Efectivamente, una vez la flecha cruza el aire, el control desaparece por completo. Un golpe de viento imprevisto o que el blanco se mueva pueden fastidiar el tiro. Entonces, el giro cognitivo del arquero estoico consiste en redefinir su objetivo. ¿Cambiar la meta? Exacto. Su meta ya no es dar en el centro de la diana, porque eso depende del exterior. Su verdadera meta es ejecutar el mejor disparo posible con las herramientas que tiene. Al internalizar ese objetivo, el arquero experimenta paz mental, aterrice donde aterrice la flecha. Y llevar esta analogía a situaciones de alta tensión moderna revela su utilidad clínica, la verdad. El libro detalla un par de episodios personales del autor. Uno ocurre en el aeropuerto de Gatwick, en un avión que aborta el aterrizaje a escasos metros de la pista porque otro avión se había metido en su trayectoria. ¡Qué susto! Y el segundo es que le pilla un intento de golpe de Estado militar en Estambul, con caos en las calles, helicópteros y pánico colectivo. Y son situaciones donde la biología humana te programa para activar respuestas de lucha o huida, generándote un terror paralizante. Pero la reacción de Pigliucci en ambos casos fue aferrarse de inmediato a la dicotomía del control. Aplicar el estoicismo en tiempo real. Eso es. En el avión asimiló que no tenía acceso a la cabina del piloto ni conocimientos de aeronáutica. Y en Estambul comprendió que la geopolítica militar turca escapaba totalmente a su influencia. Y la lección es cómo esa separación radical entre el evento y el juicio te permite mantener la razón intacta. O sea, la ansiedad en un avión que se cae no salva el avión, solo te garantiza que vas a pasar tus últimos minutos en estado de pánico. Exactamente.
El estoicismo te exige admitir tu propia impotencia ante la turbulencia o ante los tanques para poder reclamar la soberanía total sobre tu reacción psicológica en ese instante. Aunque bueno, dominar esa separación ante amenazas físicas requiere un entrenamiento brutal. Pero el terreno donde esta filosofía de verdad se pone a prueba no es la supervivencia física, sino las relaciones humanas. Uy, ahí es complicadísimo. Claro, aplicar la frialdad de la dicotomía a la gente que quieres genera un rechazo instintivo. Las fuentes recogen una máxima de Epicteto que, leída así en frío, resulta un poco estremecedora. Advierte que cuando uno besa a su hijo o a su pareja, debe murmurar en su interior que está besando a un ser mortal. Fíjate qué duro suena eso. Aboga por entender que los seres queridos nos han sido prestados por el universo y que desear que vivan para siempre es tan irracional como desear encontrar un higo fresco en pleno invierno. Es una metáfora que no se roza casi la sociopatía si no rascas un poco. A ver, el choque emocional que produce esa cita es totalmente intencionado. La mortalidad infantil y las muertes repentinas eran el pan de cada día en la antigüedad. Pero Epicteto no está prescribiendo frialdad o desapego emocional hacia tu familia, ¿eh? Al revés, está prescribiendo una terapia de exposición a la realidad. ¿Ya? Para no vivir engañados. Claro, al negar la ilusión de que siempre van a estar ahí, te ves forzado a recalibrar el valor del tiempo que compartes con ellos hoy. Es como un antídoto brutal contra esa tendencia que tenemos a dar a la gente por sentada. El cerebro humano se acostumbra rapidísimo a la presencia de los demás y empezamos a posponer conversaciones o a no decir un te quiero pensando que, bueno, ya se lo diré mañana. Totalmente. Recordar que besar a alguien es besar a alguien que va a desaparecer erradica esa procrastinación emocional de un plumazo. Te obliga a amar en presente. Y esa conexión profunda y presente con los demás nos devuelve a otro concepto clave, que es el de vivir de acuerdo con la naturaleza. En el marco estoico, la naturaleza humana no se define por los instintos básicos o salvajes. Apoyándose en el conocimiento científico, desde Aristóteles hasta Darwin, el texto subraya que los rasgos distintivos del ser humano son su racionalidad y su naturaleza hipersocial. Somos animales sociales. Al 100%. Y prosperar como humanos implica maximizar esas dos capacidades. No estamos diseñados para guiarnos a lo loco por los apetitos del estómago ni por ataques de ira. Y la estructura de esta naturaleza social se aborda a través de la teoría del cosmopolitismo, concretamente con un modelo visual muy chulo de los círculos concéntricos del filósofo Hierocles. Plantea un mapa mental donde uno mismo está en el centro. Alrededor hay un primer círculo con tu familia directa, más allá las amistades, luego tus conciudadanos y así hasta un anillo gigante que engloba toda la humanidad. Y la práctica moral estoica te exige un esfuerzo activo para tensar esos círculos y arrastrarlos hacia el centro. El objetivo es tratar al anillo externo con el mismo respeto que al interno. Hierocles incluso recomendaba ejercicios mentales, como referirse a los extraños en la calle como si fueran tíos o hermanos. Claro, acercarlos a ti. Pero a ver, ese imperativo de solidaridad universal nos lleva a un terreno peliagudo donde las escuelas antiguas chocaban bastante. Si la lógica estoica sostiene que ser buena persona y tener un carácter virtuoso es el único bien verdadero, ¿dónde quedan las comodidades materiales? O sea, si el dinero o una buena comida no te dan virtud, tenemos que vivir debajo de un puente. Ese debate definía las fronteras del pensamiento antiguo. Por un lado, la escuela aristotélica tenía una visión muy elitista. Decían que la virtud por sí sola no bastaba para ser feliz. Necesitabas riqueza, salud y hasta belleza física. Se lo ponían difícil a la mayoría, vamos. Ya te digo. En el polo opuesto estaban los cínicos, con figuras como Diógenes, que llevaban la renuncia a tal extremo que vivían en la calle, durmiendo en barriles y repudiando al dinero por considerarlo corruptor. Y entre el materialismo de Aristóteles y el irse a vivir a un barril de Diógenes, el estoicismo introdujo un concepto brillante para resolverlo, que son los indiferentes preferidos. Las fuentes usan una analogía muy clarificadora con una partida de póker. Las cartas que te tocan al empezar, ya sea tu dinero, tu genética o tu salud, son indiferentes a nivel moral. No te hacen ni bueno ni malo. Claro, la genialidad radica en distinguir entre el valor de las cartas y la habilidad del jugador. Evidentemente, es preferible recibir una buena mano, o sea, tener salud y dinero. Por eso se llaman indiferentes preferidos. No hay por qué rechazarlos, pero el triunfo moral reside única y exclusivamente en cómo juegas esa mano. Puedes tener cartas malísimas y jugarlas increíblemente bien. Exacto. Puedes jugarlas con brillantes táctica e integridad, superando moralmente a alguien que tiene unas cartas excelentes, pero las tira a la basura por vicio o negligencia.
Epicteto ilustraba esto usando la figura de Sócrates jugando a la pelota. A Sócrates no le importaba de qué estaba hecha la pelota, y esa pelota podía ser el prestigio en Atenas, el exilio o hasta la copa de veneno que acabó bebiendo. La naturaleza del objeto da igual, lo que importa es la destreza y el equilibrio ético con el que Sócrates jugó su partida hasta el último segundo. Y la potencia de este marco es que no te da respuestas automáticas en plan calculadora moral, sino un método de análisis para la complejidad de hoy. Las fuentes, por ejemplo, examinan el caso de Edward Snowden a través de este prisma socrático. Sí, el paralelismo es súper interesante, porque ilustra el choque entre distintas obligaciones. Sócrates fue condenado a muerte injustamente, y pudiendo fugarse, decidió beber el veneno, argumentando que huir destruiría las leyes de la ciudad que le había dado todo. Priorizó su deber cívico por encima de su vida. Y luego está Snowden. Eligió el exilio. Él priorizó un deber moral hacia los derechos humanos globales por encima de las leyes de su propio país. Y fíjate, ambas decisiones, aunque parecen opuestas, pueden argumentarse desde la ética estoica si están guiadas por la búsqueda del bien común y no por puro egoísmo. El estoicismo reconoce que aplicar la virtud es un tira y afloja constante en el mundo real, no es una lista de prohibiciones. Y esa tolerancia a lo complejo se ve también en dilemas mucho más de andar por casa que el autor menciona. Piglucci reflexiona sobre cosas como cerrar una cuenta bancaria porque no te gusta la ética del banco sabiendo que el banco nuevo tampoco será perfecto, o el laberinto de la dieta. ¿Es mejor ser vegetariano estricto o comer solo producto local para contaminar menos? ¿Es de hipócritas darte un homenaje en un restaurante carísimo de vez en cuando? Y la conclusión a la que llega es súper pragmática. Exigir pureza moral absoluta en una sociedad tan enredada te lleva a la parálisis total. Si quieres un impacto cero, tendrías que dejar de existir. La directriz estoica es usar la razón para encontrar el equilibrio más constructivo. Tomar decisiones que minimicen el daño sin usar la imperfección del mundo como excusa para no hacer nada. Tras explorar todo este marco, la verdad es que la caricatura fría y robótica del principio se cae por su propio peso. Lejos de suprimir emociones, el estoicismo es una reestructuración cognitiva brutal. Retomando todo lo que hemos visto, te exige observar tu mente como el huerto de Crisipo, un ecosistema que necesita la tierra de la realidad y la valla de la lógica para dar buenos frutos éticos. Así es. Y exige que juegues al póker con dignidad, te toquen buenas o malas cartas. Y, sobre todo, exige el coraje de mirar a los tuyos asumiendo su fragilidad, entendiendo que pedir que duren para siempre es como pedir un higo en invierno. Y es precisamente esa noción de fugacidad, ¿no? Esa conciencia de la muerte inminente lo que le da urgencia a todo el sistema estoico. Hay que ser virtuoso hoy porque el tiempo se acaba. Pero claro, si proyectamos el progreso científico hacia el futuro, emerge un dilema filosófico fascinante que los antiguos ni se imaginaban. A ver, ¿cuál? La ciencia moderna avanza a pasos agigantados para frenar el envejecimiento. Si lográramos una extensión radical de la esperanza de vida humana y la muerte dejara de ser inminente para posponerse siglos, ¿qué pasaría con la ética estoica? Sin la presión del reloj que nos obliga a no dar un abrazo por sentado, ¿se diluiría la necesidad de cultivar la virtud? ¡Ostras! ¡Qué buena pregunta! O a lo mejor, ante una existencia casi eterna y el aburrimiento mental, la disciplina del deseo se volvería aún más imprescindible para no volvernos locos. Es un enigma alucinante que surge de cruzar la filosofía antigua con la ciencia del futuro. Pues sí, un campo de exploración fascinante, la verdad, que demuestra que el examen de nuestra propia mente nunca termina. Muchísimas gracias a quienes nos acompañan por dedicar su atención a este análisis a fondo. Esto es parte de MKD Infinito, donde la sabiduría, la música y la nutrición se unen para tu bienestar. Nosotras, en Sabia MKD, te acompañamos con cada palabra que vibra en serenidad y cada reflexión que ilumina tu camino. No olvides suscribirte y estar atento a nuestros contenidos, porque cada píldora está diseñada para ayudarte a recordar tu fuerza interior. Tus comentarios son muy importantes para nosotras. Son la energía que nos guía, nos inspira y nos conecta contigo. Y acompáñanos en el próximo tema de Píldoras de Sabiduría y Bienestar MKD, donde seguiremos compartiendo herramientas prácticas y vibracionales para tu vida diaria. Nunca olvides quién eres.